Enredos recibimos al periodista, conferencista, empresario y aspirante a candidato independiente por la presidencia de México en 2018, Pedro Ferriz Secón. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, Diego, ¿tú? Muy bien, muchas gracias. Mucho gusto Gracias de por tu saludarles a tiempo. todos, ¿eh? Urbi et Orbi. Me gustaría empezar, ¿quién es Pedro Ferriz Secón? Ha sido un hombre que ha tenido diversas rutas en su vida. He sido ingeniero civil, he construido, he sido constructor, tengo una preparación matemática, estudié una maestría en matemáticas aplicadas en Suiza. He sido comunicador por muchos años, empecé en el 74 y desde entonces hasta la fecha abarqué todos los medios de comunicación que hay hoy. Me tocó ser precursor en la frecuencia modulada cuando solamente se ponía musiquita y empecé a dar noticias. Empecé a también operar a los primeros sistemas de canales de televisión por cable. Después pasamos a la posibilidad de hacer radio, pero televisado. Es decir, el programa en esencia era de radio, pero se transmitía a través de la televisión. Y después me tocó pues, hacer periódico, hacer revista y por último, en la última etapa de mi vida, hacer internet, el primer programa digamos, de larga duración de noticias en las redes, en YouTube y en este tipo de instrumentos. Y algo que se me hace también muy importante dentro de lo que yo considero me nutrió muchísimo, me convertí en uno de los primeros oradores, conferencistas, es decir, empecé con el oficio y la práctica del ejercicio de las conferencias como una forma como un trabajo. Lo que llaman en Estados Unidos los speakers. Me convertí en un speaker y en un keynote speaker y eso me permitió también abrir mucho mis espacios en muchos ámbitos, tanto empresariales como gubernamentales. La figura de tu padre, Pedro Ferriz Santa Cruz, creo que sin duda marcó tu vida de algún modo o de otro. Sí. ¿Qué te diría él o qué diría él del Pedro Ferriz Secón de hoy? Bueno, habríamos de platicar él y yo mucho, pero digamos que él en la etapa de mi vida ya como comunicador consolidado, tenía mucho orgullo y me daba mucho entusiasmo el saber que él estaba lleno con mi presencia en los medios, le gustaba mucho mi desempeño, le preocupaba al mismo tiempo también por la forma en la que yo comunicaba, que no era la más ortodoxa, ¿no? Era yo medio disruptivo. Y me convertí a lo largo del camino también en una evocación de él, porque él también fue candidato. Él también se dedicó a la actividad política y fue candidato al Senado de la República y también fue candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y esa parte del ADN de mi padre, pues también lo heredé. Presente. Pero estoy seguro que me estimularía, iría muy en línea con lo que pienso y sobre todo me estimularía a pensar en un sistema que renovara al sistema político mexicano. Okay. Bueno, además de todo lo que ya dijimos que eres, abuelo. Abuelo de seis, De 6. de 6 chamacos extraordinarios, cuatro niñas preciosas y dos hombres. ¿Cómo te gustaría que te recordaran tus nietos? Como un luchador eterno, como un hombre incansable y valiente. Valiente, perfecto. Ya entrando un poquito más en materia política, ¿por qué pasar del periodismo a la política? ¿Por qué este giro? El periodismo es pensamiento, el periodismo es información, el periodismo es análisis y al mismo tiempo el periodismo es crítico. Y cuando tienes todas esas amalgamas de pensamiento, análisis, información y crítica, te conviertes en un actor político. De hecho, la actividad por antonomasia de la política es la comunicación. O sea, mi tesis es que un presidente debe de tener como principal actividad la comunicación. Un presidente que no comunica, un presidente mudo o un presidente ausente,
o un presidente que no tiene la inclinación a comunicarse y a recibir información de quien, a quien gobierna, pues no es un presidente que vaya presidiendo. Tal vez vaya en otra cosa, pero presidir no. Y yo pienso que, partiendo de la base original de tu pregunta, el comunicador, de entrada, es un político. Un político. Podríamos estar de acuerdo que tanto en el periodismo como en la política existe una crisis de desconfianza. ¿Cómo recuperar la confianza? Yo pienso que con el ejemplo, dicen que las palabras convencen o inspiran, pero el ejemplo arrastra. Yo pretendo arrastrar, cuando sea presidente voy a arrastrar con el ejemplo, de una manera contundente y firme. Haré sentir que soy un hombre intransigente ante los postulados de la ley. Y decir, así como promoción para un presidente que va a ser intransigente, a lo mejor no es la mejor de las fórmulas, pero pienso que hay la urgente necesidad de poner a la institución presidencial en terapia intensiva, porque está muriendo. Okay. Y tenemos que restituirle la respiración, tenemos que regresarle los signos vitales y tenemos que hacer presencia de ánimo para hacer sentir que la presidencia de un país tan importante como México es una guía moral que serviría de inspiración a todos los mexicanos para recuperar la dignidad que nos han hecho perderla. Y por la vía independiente, o sea, vimos como un boom de las candidaturas independientes con Pedro Kumamoto, con Jaime Rodríguez Calderón el Bronco, pero ahorita en este punto, ¿tú crees que realmente las candidaturas independientes no han perdido un poco su encanto, el encanto original que tenían? ¿Por qué? Pues realmente, o sea, son muchos aspirantes que quieren ser candidatos independientes, realmente son muchísimas las personas que quieren ser candidatos independientes y a lo mejor no es como la figura de las candidaturas independientes como tal que se ha perdido porque pues es una vía de participación política, pero sí muchas veces a lo mejor la partidocracia utiliza esos mecanismos que son nuevos de participación ciudadana y los invade, que es lo que podemos estar viendo a lo mejor con el caso de Jaime Rodríguez Calderón el Bronco. Es lógico que haya muchas candidaturas independientes, hay movimientos de independientes en todo el país. Ahora, el esfuerzo Kumamoto se me hace ejemplar, el esfuerzo Bronco se me hace justamente el típico independiente que no lo es y que nos hizo sentir que lo era. Ahora, si hay muchos candidatos independientes para la presidencia, veamos esto. La democracia es una fiesta del entendimiento humano, es una convocatoria, la democracia, demos kratos, o sea, todos hagamos y digamos y aportemos algo. Y si tú invitas a una fiesta y llega un invitado, la fiesta es un fracaso. La democracia de México o el intento democrático de México te está dando la vía constitucional para que las candidaturas independientes sean viables. O sea, un mexicano por el hecho de serlo tiene el derecho de votar y ser votado. Antes no era posible que fuera yo votado si no tenía yo un partido político que me apoyara. Ahora sí. Entonces, cuando los medios de comunicación dicen, es que hay muchos independientes, yo me hubiera alarmado si hubiera habido pocos, porque quiere decir que invitas a una fiesta y llega uno, llegan dos. Pero si invitas a una fiesta y llegan 80, no todos van a divertirse en la fiesta, o no todos van a calificar en la fiesta para llegar a una siguiente etapa en donde a lo mejor nada más sea un banquete, ¿no? Pero esos que van están nutriendo la idea independiente. Ahora, lo que sí me preocupa dentro de toda esta promiscuidad, vamos a ponerlo de alguna manera, política en la independencia, es que los que pienso que vamos a llegar a la boleta, los que obtendremos la firma, somos 2, si acaso 3. Pero de esos 2, 1 es independiente-dependiente. Y de acaso 3, 2 son independientes-dependientes. O sea, el único independiente-dependiente que yo veo, independiente que yo veo soy yo. Y entonces ahí se hace un poquito más complicado el entramado. ¿Y el independiente-dependiente? El Bronco, el independiente-dependiente Margarita, el independiente yo. Ok, perfecto. Bueno,
un poquito como en la misma sintonía sobre las candidaturas independientes. A lo mejor ya lo has comentado en otras ocasiones, pero muchas veces, bueno, yo lo he escuchado entre mis compañeros y entre mi familia y entre muchas personas, tienen como la idea de ¿por qué no haber formado nada más una candidatura independiente? Solo una, por ejemplo. ¿Por qué no a lo mejor unir esfuerzos con Armando Ríos Peter o con Marichuy, por ejemplo? Que quisiera como que nos comentaras un poquito cuál es tu perspectiva sobre esa idea que muchas veces también se manejó en medios de comunicación, que sería como lo ideal, una sola y nada más. Mira, Diego, en este tiempo en el que me salí de periodista para ser político, parece mentira, pero he aprendido un montón de cosas. Y una de las que he aprendido, que se me hace muy trascendente para mí, para mi carrera presente, es que la política está plagada de buenas intenciones que no todas son realizables. Yo promoví la unión de los candidatos independientes, yo hablé con todos. Y me encontré en el camino con que no todos tienen la misma intención que yo. Y si yo voy a enarbolar y voy a representar a aquellos ciudadanos que quieren verdaderamente un quehacer político y un gobierno que no tenga nada que ver hoy con los partidos políticos, me encuentro con que los que te acabo de citar, más Ríos Peter, no son independientes. Okay. O sea, Armando Ríos Peter pertenece a un movimiento del que depende directamente de Luis Videgaray. Entonces, imagínate si yo por cubrir la figura independiente concito a todos, hago un concilio ecuménico y digo, a ver, vamos a comulgar entre todos a ver quién es el bueno, y resulta que estoy haciendo alianza con reductos de partidos que llegan a la figura independiente, se me disfrazan de independientes, pacto con ellos y después me quedo con que eran parte de un partido político. Te voy a poner un ejemplo. Si ganara Margarita, en un caso utópico, que ganara Margarita la presidencia, ¿quién subiría al poder? ¿Margarita con quién? Bueno, iría con su familia. Con el PAN. El PAN. Porque cuando llega al INE, no llega con su familia. Cuando se registra ante el INE, no llegó con su esposo ni con sus hijos. No sé por qué. Habría que preguntar. Habría que preguntarle, o sea, era cuestión de que le invitaras. Perfecto. Bueno, ya hablando un poquito, si llegaras a ser presidente, Voy a llegar a ser vas presidente. a llegar a ser presidente, estás en ese momento, ¿cuál sería la primera acción que realizarías? Una nada más. La primera. Un llamado primero un llamado evocador, inspirador, a la unión de todos los mexicanos en una sola idea, una sola idea. Dejemos a un lado intereses políticos, dejemos a un lado intereses económicos, dejemos a un lado todo tipo de interés. Por un día, denme un día y convocaré al país a que se una, a que haya un solo elemento en el país que rija y que luche por lo que el país merece. Un solo mexicano compuesto de 122 millones de partes. Primero un llamado a la unidad. Y en el momento en que se haga eso, un llamado al orden. Como al minuto 2, un llamado al orden. Este país es un país hecho bolas. Este país es un país desordenado. Este es un país en donde el progreso se hace de manera desordenada. Ve a Puebla. Todo el mundo alaba a las acciones de Rafael Moreno Valle y lo único que hizo fue parchar por todas partes y hacer, desde que entré a Puebla hasta ahorita no pegué otra cosa más que brincos. Y eso que se alaba es el desarrollo. Es un desarrollo que es un desmadre. Entonces, habría que primero componer este desarrollo desordenado y poner orden. Okay. Y en esa sintonía, si tú tuvieras que elegir cuál es el principal problema de México, ¿cuál sería y qué harías con él? El desorden, otra vez, el desorden. Porque el desorden implica no respetar la ley, el desorden implica la corrupción en la que estamos, el desorden implica el hacer una carretera que acabe en un hoyo, el desorden implica que la policía te llega a ayudar y no trae balas su pistola, o se le descompuso el radio, o la patrulla no arranca, o no tiene para la gasolina. Y todo es desorden. La corrupción es desorden, la impunidad es desorden, la ignorancia es desorden, la incomunicación. ¿Qué es lo primero que pone un maestro cuando llega a un salón de clases? Que estoy aquí en un salón, en un lugar académico.
lo primero que, antes de que haya conocimiento, antes de que permee el conocimiento entre el maestro y los alumnos, lo primero que tiene que decir es orden, muchachos. Paso lista, o a lo mejor ya en la universidad ni pasan lista. Pero lo primero que hacen es que el momento en que llega la figura del maestro, todo el mundo se calla. Si cuando llegara la figura del maestro nadie se callara, no habría nada. Empezando por el orden, empieza todo. El hombre es en cuanto a ordenado es. Los animales no se ordenan. Los hombres sí. Perfecto. Y ya para finalizar, una dinámica. Va. A bote pronto. Te Va. voy a decir algunos nombres y tú me dices lo primero, pero lo primero que se te venga a la mente. Va. Va. Andrés Manuel López Obrador. Ignorante, Margarita Zavala. igual. José Antonio Meade. El niño bueno de la pandilla mala. Ricardo Anaya. El niño bueno de la pandilla mala. México. Mi origen y mi tumba. Pedro Ferriz de Con. Un Quijote buscando vencer a sus molinos. Pedro, muchas gracias. Gracias a Placer. ustedes por vernos. Nos vemos en una siguiente emisión de Enredos por TV Blanco. Me gusta lo de enredos.